Ahora, lo más importante de todos es ver el programa de Dios correspondiente al tiempo en que uno está viviendo. Si uno lo puede ver y lo puede recibir, entonces las demás cosas se cumplirán a favor de la persona y luego la persona comprenderá, porque los entendidos entenderán, comprenderán. Ahora, veamos dónde está el Dios de Elías. Lo vimos en el Antiguo Testamento en diferentes lugares. En el tiempo del profeta Elías lo vimos acompañando a Elías en las diferentes etapas del ministerio de Elías. Lo vimos hablándole al rey y diciéndole que no iba a haber lluvia, sino por su palabra, por la palabra de Elías. Y luego lo vemos en la casa de la viuda, siendo allí alimentado luego de que Elías estuvo, antes de ir a la casa de la viuda, estuvo en un lugar donde estaba un arroyo. Y cuando se secó el arroyo, Dios lo envió a la casa de la viuda. Donde estaba el arroyo, los cuervos traían carne al profeta Elías. Dios cuidando a su profeta. Luego fue enviado a la casa de una viuda, y cuando llegó a la casa de la viuda y habla con la viuda, cuando Elías habla con ella, la viuda le dice que había salido al patio a buscar 2 leños para prender un fuego y cocinar una torta con lo poquito de harina que le quedaba y lo poquito de aceite, y comer ella y su hijo, y luego esperar la muerte, porque a causa de la sequía no se estaban produciendo alimentos. La agricultura tenía problemas. Sin lluvia no hay agricultura, por lo tanto, en medio del pueblo hebreo hubo graves problemas. Y sobre todo, en ese territorio donde estaba el profeta Elías, allá en ese territorio de Judá, donde él le profetizó a Acab. Pero ahora, cuando llega a la casa de la viuda, de la que Dios dice, ve allá a esa viuda, la cual tenía un niño, y ella te va a alimentar. Y cuando llega, no tenía nada más que un bocado de comida para ella y su hijo. Pero Elías le dice a ella, haz como tú ibas a hacer. Ve, toma la leña, que los 2 pedazos de leña que ibas a tomar, prende el fuego, prepara la torta que ibas a preparar, prepara todo, pero para mí me preparas una pequeña torta primero para el profeta Elías, y luego después prepararás para ti y comerás tú y tu hijo. Cualquier persona podría decir, tremendo problema le mandó Dios a esta viuda. Lo poquito que tiene la viuda, ahora Elías quiere que le prepare una torta a él primero y que le dé también un vaso de agua. Parecía algo muy cruel, pero ahí estaba la bendición para la viuda. Alimentara primero al profeta y después comería ella y su hijo, y después seguiría comiendo Elías también, porque miren ustedes, Elías le dijo, la botija de aceite no menguará
ni escaseará la harina en la tinaja, o sea, donde la tenía colocada la harina que le quedaba. Y fue la viuda, le preparó una torta pequeña a Elías y le trajo un vaso de agua. Él tomó y la bendición vino para esa viuda. Mientras los del pueblo hebreo tenían problemas para su alimentación, en la casa de la viuda había alimento todos los días. Podían desayunar, podían almorzar y podían cenar. Y no escaseaba la comida. ¿Dónde está Elías? Está la bendición de Dios para los que sirven a Dios. Ahora, vean cómo Elías permaneció allí en esa casa y Dios estaba con Elías allí bendiciendo a esta viuda. Esta viuda representa la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes, y su hijo representa a los creyentes, los miembros de la iglesia de Jesucristo. Por eso es que cuando el niño de la viuda murió, luego Elías lo resucitó, porque Cristo resucitará a todos los creyentes en él que han partido. Y ahora, luego que terminó el tiempo, luego viene Elías, se encuentra con el rey Acab, y cuando se encuentra con él, el rey le dice: tú eres el que tienes alborotado al pueblo. Le echa la culpa al profeta Elías, y el profeta Elías le dice: tú y tu mujer son, porque han dejado la palabra de Dios, las leyes divinas, y se habían tornado ¿a qué? A la idolatría. Y ahora habían matado también a los profetas, y solamente Elías quedaba. Y ahora Elías le dice: reúne a todos los ministros, o sea, a todos los sacerdotes de esas religiones paganas, a los profetas, o sea, sacerdotes, ministros de la religión pagana de Acera y de la religión, de la otra religión que estaba allí representada, los de Baal. Y reúnelos en el monte Carmelo. Y allí Elías le hizo el reto al pueblo hebreo. Les dijo: si Baal es Dios, servid a Baal. Pero si Jehová es Dios, entonces servid a Dios. Y el pueblo hebreo estuvo de acuerdo. Y Elías, conforme a lo que Dios le mostró, recuerden que parece de momento que Elías estaba haciendo algo por su cuenta, pero luego cuando ora, él le dice a Dios: yo he hecho todo conforme a como tú me mostraste. Y ahora los sacerdotes de Baal y de Acera habían estado desde por la mañana gritando y pidiendo que el fuego cayera sobre los sacrificios que ellos habían efectuado, y no bajaba el fuego. Luego, cuando llega la hora del sacrificio, Elías dice, vean, Elías hasta se burlaba de todos aquellos sacerdotes y les decía: gritad más duro, porque quizás está dormido. Gritad para que despierte el Dios de ellos, Baal, y los otros, la otra religión de Acera, que eran religiones paganas
que habían sido establecidas por Jezabel, que era una pagana con la cual el rey Acab se había casado. Y ahora ven ustedes el por qué Dios no permitía que los hebreos se casaran con gente pagana, con gente de otras naciones, porque los tratarían de confundir en el campo religioso y los inclinarían a su religión. Ahora, Elías, en el monte Carmelo, estaba en el reto, llevando a cabo el reto correspondiente a ese tiempo. Y Elías, luego que coloca el sacrificio, vean ustedes, lo colocó conforme a como tenía que hacerlo. Y las piedras correspondientes representando las 12 tribus de Israel. Y el sacrificio lo colocó, lo cortó, luego echó agua en una zanja que hizo alrededor, lo llenó de mucha agua y luego clamó a Dios. Y Dios no se dejó esperar. Así como cuando Moisés había ofrecido a Dios el sacrificio allá en el templo para la dedicación del templo, y también cuando Salomón había ofrecido los sacrificios a Dios cuando dedicó el templo, fuego cayó del cielo en ambas ocasiones. Y ahora ven ustedes, en el monte donde estaba el templo que Salomón edificó, allí cayó el fuego que consumió el sacrificio. Y donde Moisés ofreció el sacrificio a Dios y dedicó el templo, allí vino el fuego de Dios. Y ahora, vean ustedes, en el monte Carmelo encontramos el fuego de Dios descendiendo sobre el sacrificio que Elías ofreció a Dios. Y cuando el pueblo vio que vino fuego del cielo y consumió el sacrificio de Elías, todo el pueblo gritó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y Elías ordenó que no dejaran escapar a esos sacerdotes paganos, y fueron borrados de la tierra. Elías se encargó de eso. Y eso representa el juicio divino que vendrá sobre todo lo que no es verdadero. Y ahora vean ustedes cómo Elías obtuvo la victoria allí en el monte Carmelo. Allí estaba Dios con Elías. Luego, la reina Jezabel, cuando supo la noticia de lo que había hecho Elías con los falsos profetas, los falsos ministros, mandó a decir Elías que su cabeza la iba a cortar como él cortó la cabeza de los sacerdotes de Acera y de Baal, que fueron 450 más 400 sacerdotes más, o sea, 850 sacerdotes. Dios también quitará de la tierra todos los sacerdotes paganos y las religiones paganas. Ahora, Elías, cuando vio el peligro, se fue yendo, huyó, dejó a su siervo, le dijo: quédate acá, yo me voy. Se fue huyendo y se fue hasta el monte Sinaí. Pero Dios iba con Elías. Encontramos que Elías fue alimentado por Dios mientras iba rumbo al Sinaí. Un ángel le apareció y le dio comida.
y luego se acostó a dormir y lo volvió a despertar y le dio comida de nuevo, agua y una torta. Comió 2 veces y luego siguió caminando con ese alimento por 40 días hasta que llegó al Sinaí, donde había estado Dios hablándole al profeta Moisés, donde Moisés había recibido la ley divina. Ahí llegó Elías, guardador de la ley divina y predicador del mensaje de Moisés. Y allí se quedó. Y Dios le apareció. Elías le habló a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba metido en una cueva ya en el monte Sinaí, en el monte de Dios. Y ahora ven ustedes a Dios con Elías allí en el monte Sinaí. Donde quiera que estaba Elías, ahí estaba Dios con él, porque ese era el mensajero del momento. Y luego que tiene la experiencia ya y Dios le habla, le revela que quién va a ser el sucesor de Elías, el cual será Eliseo, y quién va a ser el rey de Israel, el cual sería Jehú, y cuál será el rey de Siria, el cual sería Hazael. Encontramos que luego le dice Dios: ahora regrésate por el camino que viniste y unge a Hazael por rey. Vamos a ver, a Jehú por rey de Israel. Eso está en Primera de Reyes. Unge a Hazael. Fueron 3 personas. Capítulo 19, verso 15 en adelante dice: y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y irás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y luego, cuando Elías sale del monte Sinaí y va de regreso a la tierra de Israel, con el primero que se encuentra no es con Hazael ni con Jehú, es con Eliseo. Y cuando lo ve, toma su manto y toca a Eliseo con su manto, echó su manto sobre Eliseo. Y luego Eliseo le dice: yo te seguiré, permíteme despedirme de la familia. Y Elías le dijo: ¿pero qué te he hecho yo? Casi nada. Había colocado el manto de Elías sobre Eliseo, y era el sucesor de Elías, conforme a como Dios le había dicho. Luego encontramos que Eliseo se va con Elías, y Elías no va a ungirlas a él por rey de Siria, ni va a ungir a Jehú por rey de Israel. Y la orden la tenía Elías. Y luego Elías, después de cierto tiempo de estar en sus últimos días en la tierra, teniendo como su ayudante a Eliseo, luego le toca irse, y el día que le toca irse, tenía que pasar el Jordán, y Eliseo estaba con él, y le dice: Eliseo, quédate acá, yo tengo que ir a Jericó. Ya Eliseo sabía que su Señor se iba ese día. Aun cuando iba para Betel, allá en Betel le dijeron los hijos de los profetas: sabe que tu Señor
será quitado de sobre ti hoy. O sea, ya no lo tendrás a tu lado, o no estarás tú ya más con él. Eliseo le dice, sí, ya lo sé, guarden silencio. Yo sé que mi Señor se va hoy. Y siguió con Elías. Y luego cuando Dios le envía a Jericó, le dice, Elías, quédate aquí. O sea, quédate con los hijos de los profetas, que yo tengo que ir a Jericó porque Dios me envía allá. Eliseo le dice, yo no te dejaré, no te voy a dejar. Es que cuando Eliseo reconoció quién era Elías, que era el profeta de ese tiempo, y que Dios estaba con él, ¿quién va a dejar al profeta del tiempo que le toca vivir? Estaba bien agarrado de él, y ahora Elías va rumbo al Jordán, y Eliseo va con él. Elías toma el manto, se quita el manto, lo dobla, y hiere las aguas. Y ahí Eliseo va aprendiendo. O sea que Eliseo tuvo un buen entrenamiento viendo a Elías ministrando. Y ahí están dos personas con las dos conciencias juntas. Por lo tanto, Eliseo iba entendiendo. El mejor que puede entender el mensaje de un profeta es otro profeta. Y si ese otro profeta nos lo explica, entonces podemos entender el mensaje. Ahora, Elías dobla su manto, hiere las aguas del Jordán y se abre. El Jordán representa la muerte. Vean que Josué también había pasado el Jordán en seco, llevando el arca del pacto, que es lo que representa la palabra. Y ahora el manto de Elías representaba la palabra también. Como la vara de Moisés representa la palabra. Y ahora pasan en seco Eliseo y Elías. Y al pasar el Jordán, Elías le dice a Eliseo, ¿qué quiere antes de que yo parta? Di lo que tú quieras. Capítulo 2, verso 9 en adelante, de Segunda de Reyes, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Era difícil lo que había pedido porque Dios no unge a una persona como profeta, porque esa persona diga, yo quiero ser un profeta. Tiene que estar en el programa de Dios esa persona como el profeta que Dios enviará para ese tiempo, luego del profeta que estaría antes que él. Y ahora quiere una doble porción. Pero por cuanto Dios había dicho a Elías que ese sería el sucesor suyo, esa petición estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ven ustedes cómo se fue Elías en un carro de fuego o platillo volador. Y ahora se queda Eliseo triste porque su padre espiritual se había marchado. ¿Cómo sucede cuando nuestro padre terrenal
parte de la tierra, los hijos quedan tristes. Quedamos tristes cuando nuestros padres terrenales han partido. Ahora, cuando el padre espiritual de Eliseo se fue, quedó muy triste Eliseo. Pero vean ustedes, era el sucesor de Elías. Por lo tanto, la obra de Elías continuaría. Continuaría en esa segunda etapa. El ministerio de Elías pasó a Eliseo. El espíritu ministerial de Elías pasó a Eliseo. Y donde había terminado su labor Elías, ahí la comenzó Eliseo. Elías había abierto el Jordán para pasar a Jericó. Fue el último milagro que nos cuenta la Escritura que hizo Elías. Y ahora ahí mismo Eliseo regresando para cruzar de nuevo el Jordán de Jericó hacia el otro lado. Miren ustedes, toma el manto de Elías que se le había caído, el cual representa la palabra, y va frente al Jordán, doble el manto como lo había hecho Elías. Dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y hiere las aguas del Jordán y se abre. Y los hijos de los profetas, los cuales estaban viendo desde el lado donde habían quedado cuando Elías había herido el Jordán, habían visto todo lo que Elías había hecho, y ahora cuando ven a Eliseo haciendo lo mismo, dicen: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es muy importante ver sobre quién ha reposado el espíritu de Elías. Es muy importante ver dónde está el ministerio de Elías, dónde ha reposado el ministerio de Elías, para seguir bajo el ministerio de Elías, recibiendo las bendiciones de Dios. Porque ahí está Dios manifestado. Y ahora los hijos de los profetas reconocieron que Dios estaba con Eliseo, y el ministerio de Elías estaba en Eliseo. El espíritu de Elías estaba en Eliseo, el ministerio de Elías. Y luego que terminó su ministerio el profeta Eliseo, el ministerio de Elías no se veía, pero luego apareció de nuevo en medio del pueblo hebreo, en medio del Israel terrenal. Vean cómo el ministerio de Elías ha estado en medio del Israel terrenal, en Elías Tisbita, en Eliseo, y luego pasó por tercera vez en medio del pueblo hebreo en Juan el Bautista. Vean, Elías, el ministerio de Elías, obteniendo un nuevo cuerpo con un nuevo nombre, cambiando de velo de carne y cambiando también de nombre, pero el ministerio es el mismo, y es el mismo espíritu de Cristo en Elías Tisbita, en Eliseo y en Juan el Bautista, el cual fue lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre, como dijo el ángel Gabriel, el cual dijo también que vendría con el espíritu y virtud de Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos, o sea, a la fe de los apóstoles. Y ahora encontramos que el ministerio de Elías estuvo en medio del pueblo hebreo manifestado en 3 ocasiones. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ven ustedes, lo encontramos manifestado en Jesucristo, y ahí estaba la plenitud de Dios. Por lo tanto, estaban todos los ministerios. Algunos decían acerca de Jesús que era Juan el Bautista que había resucitado y por eso obraban esos milagros a través de él. Otros decían que era Jeremías. Otros decían que era alguno de los profetas. Unos pensaban que era Elías, otros pensaban que era Juan el Bautista, y otros pensaban que era Jeremías, y otros decían, es alguno de los profetas que ha resucitado. Pero era
el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, manifestado en carne humana en toda su plenitud en Jesús de Nazaret. Y luego, cuando miramos a Jesús, podemos ver dónde está Dios. Está en Jesús, llevando a cabo la obra mesiánica correspondiente a su primera venida. Y luego encontramos a Dios luego del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Luego desciende Cristo y el Espíritu Santo, la ángel del pacto, la columna de fuego, a 120 personas, y allí reciben el bautismo del Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, así nacen de nuevo. Y ahora encontramos a Dios en medio de esa iglesia que ha nacido, allí en medio del pueblo hebreo el día de Pentecostés. Y ahora podemos ver cómo estuvo en medio del pueblo hebreo en la iglesia de Jesucristo en esa primera etapa. Y luego pasó a los gentiles, a Asia Menor. Luego de haber Pedro predicado a los gentiles en la casa de Cornelio, luego el evangelio se tornó a los gentiles. Y Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová Jesucristo, se ha tornado a los gentiles y ha estado de edad en edad, obrando en medio de los gentiles. Vean dónde está el Dios de Elías. Está en su iglesia de edad en edad, llamando y juntando a sus hijos de edad en edad. Estuvo en Asia Menor, manifestado en su ángel mensajero San Pablo. Vean que es el Dios de Elías manifestado en Jesús, luego de haber estado manifestado en otros profetas. Luego estuvo en Jesús en toda su plenitud, luego estuvo en los apóstoles, y luego lo encontramos en San Pablo, y luego en el segundo ángel mensajero en Francia, que fue Ireneo. Luego sigue el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo, manifestado en medio de su iglesia de edad en edad, en Ireneo en Francia, o sea, pasó a Europa. Luego en Ireneo, luego de Ireneo a Martín en Francia y en Hungría, luego a Colombo en Irlanda y Escocia, luego en Lutero en Alemania, luego en John Wesley en Inglaterra, y luego en el reverendo William Branham en Norteamérica. Y ahí operó el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Y ahí estuvo Dios en la séptima edad de la iglesia gentil, manifestado por medio del reverendo William Branham, llevando a cabo la obra correspondiente a la séptima edad. Y trajo el avivamiento de esta etapa. Y estuvo llamando y juntando a sus hijos, sus escogidos, de edad en edad, hasta llegar a la séptima edad de la iglesia gentil. Y así, todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, han estado siendo llamados y juntados en la edad que les corresponde, en la manifestación de Dios, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo, del Espíritu Santo, a través del ángel mensajero de qué edad, a los cuales Dios les ha dado buenos ayudantes, maravillosos ayudantes, que le han ayudado a llevar el mensaje por todos los lugares. Y así han sido llamados y juntados los escogidos de Dios de edad en edad. Y ahora, en el séptimo ángel mensajero vimos la manifestación del ministerio de Elías, la cuarta manifestación de ese ministerio de Elías. Y luego que vimos esa manifestación y lo vimos realizando las obras maravillosas correspondientes a esa cuarta etapa del ministerio de Elías, y lo vimos trayendo la revelación de los 6 sellos primeros del libro sellado con 7 sellos, pero la revelación del séptimo no la dio. Vean, de todas las cosas grandes
que hace un profeta, lo más grande es traer la palabra revelada. Y ahora lo vimos abriendo las escrituras, lo vimos revelando esos misterios de esos 6 sellos anteriores, pero faltó el 7º sello, y ahora donde él terminó, ahí la manifestación del ministerio de Elías por 5ª ocasión comienza. Ahora, la manifestación de Elías por 5ª ocasión es la que llevará el mensaje al pueblo hebreo. Ahora el ministerio de Elías, vean ustedes que es un ministerio que ha obrado para hebreos y para gentiles también. Por eso es que lo encontramos en la iglesia de Jesucristo en su 4ª manifestación, porque es el ministerio del Espíritu Santo manifestado a través del 7º mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, operando el ministerio de Elías. Y ahora hemos visto al Dios de Elías obrando a través del 7º ángel mensajero, como lo vimos obrando a través de los otros ángeles mensajeros de las diferentes edades anteriores. Esas fueron las manifestaciones o revelaciones de Cristo en su iglesia de edad en edad, en las 7 edades, y la revelación final de Cristo en su iglesia es la revelación correspondiente al día postrero en la manifestación del ministerio de Elías por 5ª ocasión. Ahora, ¿qué será? Elías viniendo primeramente a la iglesia de Jesucristo en su 5ª manifestación y después al pueblo hebreo. Vean ustedes lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo con relación a lo que será el ministerio del 5º Elías, que le llevará el mensaje al pueblo hebreo. Él dijo, así como los hebreos, los judíos, trajeron el mensaje, el evangelio a los gentiles, y eso fue por medio de San Pedro y San Pablo, los gentiles lo llevarán de regreso al pueblo hebreo. ¿Y quiénes son los que llevan el mensaje, el evangelio del reino al pueblo hebreo? Moisés y Elías, los 2 olivos. Para poder llevar de los gentiles a los hebreos el evangelio, pues tienen que estar primeramente en medio de los gentiles los ministerios de los 2 olivos. Y ahora, ¿qué será? El ministerio de Elías, el cual llevará el mensaje al pueblo hebreo. ¿Qué será ese ministerio manifestado por 5ª ocasión? Dijo el reverendo William Branham, en el cual estaba el ministerio de Elías manifestado por 4ª ocasión. El Espíritu Santo manifestando ese ministerio en el reverendo William Branham. Ahora, ¿qué será la manifestación del ministerio de Elías por 5ª ocasión? Veamos página 449 del mensaje de los sellos. Dice el reverendo William Branham: el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Ahora vean, es el espíritu de Cristo, el que estaba manifestado en Elías Tisbita, en Eliseo, en Juan el Bautista y en el reverendo William Branham, operando ese ministerio que había operado en Elías Tisbita. Y ahora, en la página 399 del libro de los sellos, le pregunta al reverendo William Branham: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu, porque allá, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó
sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Aquí hemos visto lo que será el ministerio de Elías, que le predicará al pueblo hebreo. Ahora le preguntan al reverendo William Branham otra pregunta con relación al Elías de la séptima de la iglesia gentil, el cuarto Elías, y el Elías que llamará y juntará 144,000 hebreos. La pregunta fue, en la página 408, pregunta número 17, dice: hermano Branham, ¿es el séptimo ángel con el espíritu de Elías el mismo Elías enviado a los 144,000 judíos durante los 3 años y medio de la tribulación después del rapto? Algunos estamos enredados con esta enseñanza. Pregunta si es el séptimo ángel mensajero, o sea, si es el reverendo William Branham, el cual tiene el espíritu de Elías en la cuarta manifestación, si es el mismo que será enviado al pueblo hebreo. O sea, si el séptimo es el mensajero de la séptima, el reverendo William Branham, es el mismo Elías que le predicará a los 144,000 hebreos. Vamos a ver lo que él dice. No, no es el mismo. Ahora vean ustedes, no es el mismo. Es otra persona. Es otra persona de este tiempo en el cual estará el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el ángel del pacto, operando ese ministerio. Y ahora vamos a ver en la 3:14 y 3:15, nos dice: no se confunda, la escritura no miente. Cuando vi eso suceder en realidad, vi a Elías salir solo en la edad, o sea, en la séptima edad. Luego, cuando lo vi volver acá, entonces eran 2. Dije: allí está, ahora sí, Señor. Él dice: él me dijo que lo mencionara y por eso lo hice. Noten esto: estos hombres fueron preservados vivos por Dios desde su ministerio original para un servicio futuro, porque sirvieron tan perfecto, o sea, perfectamente. Piénselo, este espíritu de Elías ministra 5 veces, el de Moisés 2 veces. Ambos fueron vistos vivos hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Pero recuerden, ahora vamos a ver un poquito más acerca de este misterio de Elías, Moisés y el Hijo del Hombre. Ya hemos visto que Elías, en su quinta manifestación, el cual le llevará el mensaje a los hebreos, es nada menos que la manifestación del Espíritu Santo, del ángel del pacto, en un hombre de este tiempo, operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. Ahora veamos lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo, en el mensaje
Las 7 edades de la iglesia, página 15. Este que está sin editar, estas 7 edades, dice, el verso 112 y 113, y eso fue enviado y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No sabemos quién era el ángel, la Biblia no declara quién era el ángel, pero sí sabemos que era un profeta, porque la Biblia después dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas, las cuales pronto acontecerán. Después encontramos que cuando Juan empezó a adorar al ángel, el ángel dijo: mira, no lo hagas. Apocalipsis 22. Porque, y él dijo: porque soy consiervo tuyo y de los profetas. Pudo haber sido Elías. ¿Quién pudo haber sido ese ángel? Dice el profeta William Branham. Pudo haber sido Elías. Pudo haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol, pero este profeta fue enviado. Más abajo dice: pero fíjense, pero este es el espíritu de un profeta. Fue el espíritu de un profeta, eso es, un profeta en su cuerpo teofánico, llamado el ángel de Jesús, el que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis. En el libro también de los sellos, página 101, dice: noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. O sea, un águila es un profeta. Mandó al profeta Noé. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. O sea, a Moisés. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero, pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo cree? Vamos a probar. Apocalipsis capítulo 22, verso 9, para ver si no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de Apocalipsis. Y lee lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Y luego, estamos hablando de Elías, vamos a dejar solamente lo de Elías. Vamos a ver la página 302, dice: ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. O sea que una persona no puede venir a decir: Dios está dándonos la revelación de este día postrero. Después de la revelación que trajo a través del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el reverendo William Branham, la revelación del séptimo sello. Esta es la revelación del misterio que causó silencio en el cielo por media hora, casi por media hora. Misterio que es revelado, hablado a través de los 7 tronos de Apocalipsis capítulo 10. Y esos 7 truenos es la voz de Cristo el ángel fuerte, cuando desciende del cielo y clama como cuando un león ruge, porque Él es el león de la tribu de Judá. Y clama como cuando un león ruge, y 7 truenos emiten su voz. Y Él viene con el librito abierto en su mano, el libro de los 7 sellos, el libro de la redención, el libro de la vida del Cordero.
Él viene con este librito abierto y Él viene para llamar y juntar a todos sus escogidos, y Él viene para llevar a cabo la obra de reclamo. Ahora recuerden cuando vino como Cordero 2000 años atrás. Desde que nació era el Cordero de Dios, pero su obra no la llevó a cabo sino hasta que tuvo 33 años, cuando llevó a cabo su obra en la cruz del Calvario como Cordero de Dios. Pero todo el tiempo Él era el Cordero de Dios. Ahora vean ustedes cómo el ángel fuerte que desciende del cielo, el cual es Cristo, el ángel del pacto, el mismo que libertó al pueblo hebreo, el cual se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y fue llamado Jesús, ese mismo ángel del pacto desciende a Apocalipsis capítulo 10 y pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces. Es la voz de Cristo. Pero ¿cómo vamos a escuchar la voz de Cristo en este tiempo final? Tiene Él que tener un profeta aquí en la tierra para revelarse a ese profeta, darle su revelación, y la revelación de lo que Él habla ahí en Apocalipsis capítulo 10. Esa es la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo, para que la dé a su pueblo, a su iglesia, y luego al pueblo hebreo. Porque la séptima trompeta es para los hebreos lo que es el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo. Es la venida del Señor. Y ahora este misterio estará siendo revelado a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, Él tiene que tener aquí un profeta al cual venga la revelación, la palabra revelada, porque no puede venir a otro tipo de persona. Tiene que venir a un hombre que tenga las dos conciencias juntas. Y ese hombre aquí es el ángel del Señor Jesucristo para el día postrero. Ese es el que estará recibiendo a Cristo, el ángel del pacto, en su segunda venida. Ese es el que está recibiendo la venida de la piedra no cortada de manos con el nombre nuevo escrito. Ese es el que está recibiendo la estrella resplandeciente de la mañana. Y ese es el que estará recibiendo autoridad sobre todas las naciones. Y ese es el que estará sentándose con Cristo en su trono, el trono de David, en medio del pueblo hebreo. Cristo dice: al que me venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 7 dice: al que venciere. Vamos a ver cómo lo dice, para que lo tengan tal y como fue hablado. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta bendición se cumplirá en toda su plenitud en su ángel mensajero en el día postrero, en lo que corresponde al ángel mensajero, y también en los escogidos del día postrero y en los escogidos de todas las edades con todos los mensajeros. Pero en donde se cumplirá en toda su plenitud será en el ángel del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que ese es el ángel mensajero que será adoptado como mensajero en el día postrero. Y por cuanto será adoptado, este será el mensajero para la dispensación del reino, para todo el reino milenial y para toda la eternidad. Este será el mensajero de Jesucristo, el cual estará con Cristo, estará ministrando la palabra y tendrá la bendición mayor que Él dé
a cualquier persona. La bendición mayor será esa que recibirá ese ángel mensajero del Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, y así como yo he recibido de mi Padre. O sea que así como Cristo recibió de su Padre el poder y autoridad sobre todas las naciones, sobre los cielos y sobre la tierra, ahora Cristo le otorgará autoridad a ese vencedor que estará guardando las obras de Cristo hasta el fin. Y en eso será que la adopción se llevará a cabo estando él vivo. En ningún otro mensajero, excepto Jesucristo, se llevó a cabo la adopción de un profeta, de un mensajero, estando vivo. Cristo fue adoptado en el monte de la transfiguración. Pero ahora vean ustedes, en el monte de Sion, que es la iglesia de Jesucristo, será adoptado el quinto Elías, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y con la adopción de ese ángel mensajero serán adoptados todos los hijos e hijas de Dios, los que partieron y nosotros, los que vivimos en este tiempo final. Vean ustedes, luego de la adopción de Jesús, Cristo llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, y luego luego de la muerte de Cristo, vino la resurrección de Jesucristo y la de todos los santos del Antiguo Testamento. Y ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios tiene para Elías en el día postrero. Por eso lo encontramos en la profecía bíblica en un monte, el monte de Sion, y lo encontramos en la cima del monte de Sion. Ven ustedes Elías en el monte Carmelo y luego en el monte Sinaí, y ahora lo encontramos en el monte de Sion, la iglesia de Cristo, en la séptima edad de la iglesia gentil, y luego sube más arriba a la edad de la piedra angular para ser adoptado Elías en su quinta manifestación. El Elías que recibirá al pueblo hebreo será un Elías que estará adoptado. Por lo tanto, el pueblo hebreo reconocerá ese ministerio adoptado y Dios obrará las grandes maravillas y señales que le ha prometido para el día postrero, y cumplirá así plenamente la visión de la carpa con los grandes milagros y maravillas que han sido prometidos, porque los grandes milagros y maravillas corresponden a Elías y Moisés. En la página 136 del libro de los sellos, o del libro, del libro de citas, el reverendo William Branham le preguntan al reverendo William Branham, verso 1208, la novia antes de que venga Jesús, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar muertos, y eso sucesivamente como en la lluvia tardía. Y es la lluvia tardía para los 144,000 judíos. ¿Tendrán todos los ministros esto? Y estamos solo esperando la venida. Esa fue la pregunta, y ahora él dice, el reverendo William Branham dice, ahora lluvia tardía, 144,000 judíos. No, eso es cuando Elías y Moisés, allí es cuando los milagros tienen lugar. ¿Cuándo es que los milagros, grandes milagros y maravillas que estremecerán al mundo, tomarán lugar? Será bajo el ministerio de Elías y Moisés, el ministerio de los 2 olivos.
bajo el ministerio de Moisés y Elías de los dos olivos será que se cumplirán esos grandes milagros y maravillas que vio el reverendo William Branham en la visión de la carta. Y por eso es que cuando él habla de la tercera etapa, dice que cuando venga la apertura será que lo que ha sido visto manifestado en el reverendo William Branham, o sea, en el cuarto Elías, lo que ha sido visto manifestado parcialmente, lo que ha sido visto manifestado temporalmente, será visto manifestado en toda su plenitud. Y esa tercera etapa será para el mundo, para la iglesia, o sea, la Fides Fatos, y para la novia del Señor Jesucristo. Eso está aquí en la página 119 del libro de citas. Dice, verso 10:57, pero esto no será usado en gran manera hasta que el concilio empiece con su apertura, y cuando lo haga, los pentecostales y etcétera, casi pueden personifican cualquier cosa que se pueda hacer. Pero cuando venga ese tiempo, la apertura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en su poder absoluto. Y ahora más abajo dice esto es lo que empezará la fe para el rapto, para irse. Yo tendré que quedarme callado por un tiempecito. Ahora recuerden, y tú que estás oyendo esta cinta, tú vas a ver un cambio en mi ministerio, luego decayendo, no levantándose, decayendo. O sea, en el cuarto Elías, precursor de la segunda venida de Cristo, se vería decayendo el ministerio, porque la luz de la tarde va decayendo. Así como Juan el Bautista era una luz que alumbraba, y muchos quisieron caminar a su luz, a su mensaje, pero fue decayendo. Pero Cristo, el que fue precursado por Juan el Bautista, el que vino después de Juan, ese fue creciendo. Y ahora, el que vendrá después del cuarto Elías será el que crecerá. Pero el ministerio en el cuarto Elías iría decayendo, pero en el quinto Elías iría creciendo. Ahora sigue diciendo, dice, así que la tercera etapa está aquí. Es tan sagrada que no debo hablar mucho de ello. Vamos a ver más abajo, dice, tú vas a ver un cambio en mi ministerio, luego, decayendo, no levantándose. Juan el Bautista había dicho, a él le conviene crecer, y a mí, menguar. Lo mismo con el precursor de la segunda venida de Cristo, a él le conviene menguar, y al que viene después de él, le conviene crecer. Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. El ministerio del cuarto Elías no podía pasar en el mismo precursor de la segunda venida de Cristo, no podía pasar a la dispensación del reino, ni podía ser el mensajero con el evangelio del reino, ni podía pasar a la edad de la piedra angular como mensajero, de la edad de la piedra angular como mensajero con el ministerio del quinto Elías. Sigue diciendo,
Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo. Y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces, mira, lo que estoy preparando para decirte en estos momentos. Mira la tercera etapa, entonces. Mire, la tercera etapa entonces será absoluta y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia y la novia. ¿Y cómo será para los perdidos? ¿Y cómo será para la iglesia? ¿Y cómo será para la novia? Ahora vean cómo ese ministerio de Elías estará obrando ahí entre los gentiles en esa tercera etapa, y será ese ministerio obrando para los perdidos, para la iglesia y para la novia, o sea, para el cristianismo en general y para los escogidos de Dios. En la página 114, verso 10:02 dice, y tiene que haber un ministerio que les predique. Esto es para los perdidos, pero recuerde, para ese tiempo ya no habrá, para ese tiempo ya habrá cesado, ya todo habrá cesado. Es una cosa horrenda. Habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas. Joel así lo dijo, pero no habrá tiempo para la redención. Todo entonces es terminado. O sea que en ese ministerio llegará una etapa en donde ya no habrá oportunidad para salvación para la persona. Todo entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado su libro y la redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado, luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados y no podían arrepentirse ya. Eso fue cuando fue al infierno, le predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Primera de Pedro capítulo 3, versos 18 al 21. Y no podían arrepentirse ya no había tiempo para la salvación. Ese mismo ministerio tendrá que repetirse. Ahora vean que ese es el ministerio que en este tiempo final estará primeramente en medio de la iglesia de Jesucristo, después estará en medio del pueblo hebreo. Página 369. Del libro de los sellos dice: ahora fíjense en los últimos dos versículos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá en los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían: escondednos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, ya era demasiado tarde.
y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso, ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero habían rechazado, despreciaron la misericordia por última vez. O sea que la misericordia por última vez estará manifestada a través del ministerio del quinto Elías. Y bajo ese ministerio será que en algún momento Cristo completará el recogimiento de todos sus escogidos, y luego Él saldrá del trono de intercesión en el cielo, y entonces se manifestará en toda su plenitud en su ángel mensajero, en el cual Él opera el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y cuando eso ocurra, ya esta tercera etapa será vista por el mundo entero, por el cristianismo completo y por el pueblo hebreo también. Ahora vean ustedes cómo por medio del ministerio de Elías en su quinta manifestación, que no es otra cosa sino la manifestación de Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero, operando en su ángel mensajero el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y también estará operando el ministerio de Moisés por segunda ocasión y el ministerio de Jesús por segunda ocasión. Pero ahora, viendo el ministerio de Elías prometido para el día postrero, en medio de la iglesia de Jesucristo después para el pueblo hebreo, podemos ver dónde estará en este tiempo final el Dios de Elías. ¿Con quién estaba el Dios de Elías en los días de Elías? Estaba con Elías. En los días de Eliseo, ¿con quién estaba? Con Eliseo. En los días de Juan el Bautista estaba con Juan el Bautista. Y luego en Jesús, y con Jesús en toda su plenitud. Y luego en los apóstoles y en los 7 mensajeros. Luego en la séptima edad, en el precursor de la segunda venida de Cristo, y luego en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. El Dios de Elías. Vean dónde estará en este tiempo final. Y ahora vean ustedes, siempre que ha estado manifestado en la tierra, ha estado en un territorio. En la tierra de Israel estuvo manifestado en 3 ocasiones: Elías, Tisbita, Eliseo y Juan el Bautista. En la séptima edad estuvo manifestado por 4 ocasión en medio de los gentiles en la iglesia del Señor Jesucristo en Norteamérica. Es el territorio donde estuvo manifestado el ministerio de Elías, y de ahí se extendió y viajó a otras naciones. Y para el día postrero vuelve Elías por 5ª ocasión. Viene el Espíritu Santo manifestado en el ministerio de Elías por 5ª ocasión en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular. ¿En dónde? En el territorio que corresponde a la edad de la piedra angular, que es la América Latina y el Caribe. Ahora vean cómo Elías habló en diferentes idiomas. En vez del pueblo hebreo habló allá por medio de Elías, Eliseo y Juan el Bautista en el idioma del pueblo hebreo, en la forma que hablaban en el tiempo en que fue manifestado el ministerio de Elías en esas 3 etapas. Y luego habló en inglés a través del precursor de la segunda venida de Cristo. Y luego estará en medio de los escogidos en la América Latina y el Caribe, hablando en el idioma principal de los latinoamericanos y caribeños, que es el español. Y se revelará luego Cristo, el ángel del pacto, al pueblo hebreo, y tendrán
el ministerio de Elías como uno de los dos olivos y el ministerio de Moisés como el otro de los dos olivos y el ministerio de Jesús. Ahora, todo eso es un misterio para el pueblo hebreo que será abierto en este tiempo final. Pero antes tiene que ser llamado y juntado cada escogido de la iglesia de Jesucristo que vive en este tiempo final. Y cuando esa labor termine, haber terminado esta fase, el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías en medio de su iglesia y luego adoptará a Elías. O sea, adoptará al instrumento a través del cual estará el ministerio de Elías siendo manifestado. Y cuando eso ocurra, miren lo que sucederá. Página 9 del mensaje del libro de citas, verso 72, dice: cuando usted se quede en el reino, hace bien. Cuando usted se quede en el reino, se quede en el evangelio y hace bien. Entonces uno de estos días Dios lo llamará fuera y lo pondrá a un lado y lo adoptará como su hijo ante la gente. Y le dará alguna cosa que estremecerá las naciones con ellos. Y ahora vean cómo esa promesa será cumplida plenamente en el día postrero, en el quinto Elías. Y por cuanto lo adoptará, entonces ahí estará Dios, el ángel del pacto, Jesucristo manifestado en toda su plenitud. Por lo tanto, los ministerios prometidos para el día postrero estarán siendo vistos o manifestados a través de ese ángel mensajero que será adoptado en este tiempo final. Se ha visto el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús siendo operados por el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Por eso Juan el apóstol quiso adorar los pies del ángel del Señor Jesucristo, porque vio la revelación final de Jesucristo a través de su ángel mensajero. La manifestación de Jesucristo en su ángel mensajero la vio Juan. Ahora, por eso es que para este tiempo final, la iglesia del Señor Jesucristo será adoptada. Los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros que vivimos seremos transformados, porque Dios adoptará a Elías en su quinta manifestación. Adoptará al instrumento en donde estará el ministerio de Elías manifestado por quinta ocasión. Y ese instrumento es el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿dónde estará el Dios de Elías? Pues estará en el ángel del Señor Jesucristo, en el quinto Elías, en este tiempo final, y en el territorio donde estará ministrando el quinto Elías. Ahí estará la manifestación del Dios de Elías, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después irá esa manifestación para el pueblo hebreo. Por eso es que nadie puede conquistar el corazón del pueblo hebreo como nación. Solamente lo conquistará Cristo, el ángel del pacto, en su manifestación final, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y así se tornará Cristo, el ángel del pacto, al pueblo hebreo en esa manifestación final a través de ese hijo suyo que él adoptará en este tiempo final. Ese es un misterio muy grande, es un misterio muy grande del cual tenemos las profecías, y a medida que va pasando el tiempo, Dios va abriéndonos esas profecías para que vayamos entendiendo lo que es.
está prometido para este tiempo final. Y todo será tan sencillo en sus diferentes etapas antes de la adopción de ese ángel de Jesucristo, en el cual el ministerio de Elías por quinta ocasión estará siendo manifestado en medio de la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Todo es en simplicidad. Todo es en una forma sencilla y común del pueblo. Lo grande es la parte divina que estará siendo manifestada, pero la parte humana será sencilla, con un pueblo sencillo también. Ahora nosotros tenemos el privilegio de ser el pueblo donde la venida de Elías por quinta ocasión estaría manifestada en este tiempo final, y donde llevaría a cabo el ministerio preadopción. Y después, cuando esté adoptado, ya ese ministerio se extenderá mundialmente e impactará al pueblo hebreo, porque verán a Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo manifestado en toda su plenitud en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, y serán convertidos a Cristo, a Dios, 144,000 hebreos. Pero de eso no queremos hablar mucho, para que así no sea interrumpido el programa que Dios tiene con el pueblo hebreo. Será un hombre en donde Dios se manifestará estos ministerios, el que será usado por Cristo, por Dios, para el llamado de 144,000 hebreos. Dios siempre ha obrado con un hombre y no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo, pero puede tener 2 o 3 ministerios mayores en un solo hombre al mismo tiempo. Eliseo tenía una doble porción del espíritu de Elías ministerial, y Jesús tenía la plenitud. Todos los ministerios estaban en Jesús. Así es que podemos ver que donde esté Cristo, el ángel del pacto, el Hijo del Hombre, estarán también los ángeles del Hijo del Hombre, estarán los ministerios de Moisés y de Elías. Ahora Dios tiene un orden, por lo tanto Él obrará de acuerdo a ese orden. Por medio del ministerio de Elías en su quinta manifestación, que será el misterio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, nos estará abriendo el misterio del séptimo sello, nos estará hablando, los truenos estarán hablándonos, la voz de Cristo estará hablándonos y revelándonos ese misterio tan grande, y así nos estará preparando para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y estamos en la preparación para ser transformados y raptados. Estamos en el llamado en que Dios está llamando y juntando a todos sus escogidos que van a ser transformados y raptados en este tiempo final, para darnos así la fe para ser transformados y raptados, o sea, darnos la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Para darnos el cuerpo teofánico, nos ha dado la revelación de su primera venida. Para darnos el cuerpo físico y eterno, nos da la revelación de su segunda venida. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Todo eso
es lo que Dios tiene para su iglesia, para este tiempo final. Y ahora es importante saber dónde está el Dios de Elías. Pues tiene que estar donde esté Elías en su quinta manifestación. En el territorio latinoamericano y caribeño. Este es el territorio, en la edad de la piedra angular. El monte, la iglesia de Jesucristo. Ese es el monte de Sion. Y el mensajero, el ángel del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver, vean la edad también, la edad de la piedra angular. Ahora vieron lo sencillo que es todo. Ahora hemos visto dónde está el Dios de Elías. Territorio, la América Latina y el Caribe. Aunque Él es omnipresente, pero en su manifestación del día postrero, en su iglesia está en el territorio latinoamericano y caribeño, en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, y como mensajero, en el mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo. El Elías que viene en la quinta manifestación como uno de los dos olivos. Ahora vean ustedes, así como obró por Elías, obró por Eliseo, y así como obró por el cuarto Elías, obra por el quinto Elías, abriéndonos las escrituras, abriéndonos el misterio del séptimo sello, como abrió los misterios de los 6 sellos anteriores. ¿Dónde está el Dios de Elías? Está con nosotros en la América Latina y el Caribe, en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, para bendecirnos, para abrirnos las escrituras, para llevar y juntar a todos sus escogidos del día postrero, y para completar así su iglesia y prepararnos para ser transformados y raptados en este tiempo final. Para eso está el Dios de Elías entre los gentiles, manifestando el misterio de Elías por quinta ocasión en medio de su iglesia, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y cuando termine esa fase, vendrá para nosotros una más gloriosa, pero para el mundo una más triste, pero para los redimidos una más gloriosa, y para el pueblo hebreo una etapa gloriosa también. ¿Dónde está el Dios de Elías? Está con nosotros en este tiempo final. Hemos conocido a través de la Escritura quién es el Dios de Elías, y hemos conocido el ministerio de Elías en sus 5 manifestaciones y los territorios donde se manifestó, y hemos visto las manifestaciones del Dios de Elías y sus territorios y sus mensajeros, y ahora vemos al Dios de Elías en su manifestación final, y vemos el ministerio de Elías en su manifestación final, su quinta manifestación. Este es un misterio que en otro tiempo no podía ser conocido, porque era para ser revelado a todos nosotros. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos.
al tiempo en que veríamos al Dios de Elías manifestado en medio de su iglesia en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la América Latina y el Caribe. Y la tercera etapa es en el idioma del quinto Elías. Es en el idioma del ángel del Señor Jesucristo. Es el idioma que Él usará. Es el idioma que Él estará usando en la edad de la piedra angular, con el cual nos revela todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Miren ustedes, para los lugares donde iba Elías y llevaba la bendición, había agua. Pero ven ustedes, para los lugares para los cuales él habló el juicio, había sequía. Pero vean ustedes, cuando fue a la casa de la viuda, hubo alimento, hubo aceite, pan, tipo de la palabra, aceite, tipo del Espíritu Santo, agua también, agua de bendición, de enseñanza, agua de avivamiento por medio de la enseñanza divina. Y todas esas cosas, ven ustedes, le acompañaban a Elías. Ahora, nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde de un momento a otro habrá una sequía de 3 años y medio. Podrá ser a nivel nacional o internacional o mundial. Pero para cuando eso suceda, ya estaremos transformados y estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, eso no nos afectará a nosotros, porque nosotros estaremos con el Dios de Elías y Él nos transformará, nos adoptará y nos transformará en este tiempo final. Nuestro Dios es el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el ángel de Jehová, y el ángel del pacto que se hizo carne y fue conocido por el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el Dios de Elías y ese es nuestro Dios. Y Él es el que nos enviaría a Elías en su quinta manifestación para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y Él es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el Elías que tiene en el Apocalipsis la quinta manifestación de Elías. Ahora, ¿dónde está el Dios de Elías? Está con nosotros, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y preparándonos así para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Él, en forma simple, sencilla, nos habla y nos revela todas estas cosas, y nosotros las vemos y obtenemos la revelación divina de todas estas cosas
y sabemos que son reales. No son emocionalismo ni sabiduría humana, sino revelación divina para cada uno de ustedes y para mí también. Y todo en simplicidad. Y ahora somos todos nosotros bienaventurados. Somos los bienaventurados del día postrero. Miren, en cada edad, ¿quiénes fueron los bienaventurados? Los escogidos de Dios de cada edad, con el mensajero de cada edad. Y ahora nosotros podemos decir, sin lugar a equivocación, nosotros somos los bienaventurados de este tiempo final. Los que estaríamos viendo y recibiendo en su manifestación final al Dios de Elías en la edad de la piedra angular y dispensación de los reyes. Vean ustedes lo importante que es conocer al Dios de Elías. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y Él es el que se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos y fue conocido el verbo de carne con el nombre de Jesús, Señor Jesucristo. Y ahora, el Dios de Elías, el ángel del pacto, ha estado viajando de edad en edad y de territorio en territorio para llegar a nosotros en este tiempo final. Y el Dios de Elías es Elohim y es Melquisedec. Vean quién es el Dios de Elías, el cual estaría con nosotros en este tiempo final, en la manifestación del fin del tiempo, del día postrero, para bendecir a la simiente de Abraham, así como bendijo a Abraham y le dio pan y vino. ¿Dónde está el Dios de Elías? Está con nosotros en este tiempo final, bendiciéndonos y revelándonos sus misterios correspondientes a este tiempo final. Pero Él tiene que usar un hombre para revelarle estos misterios, un hombre que tenga las dos conciencias juntas, y ese hombre es el ángel del Señor Jesucristo, con el ministerio de Elías en su quinta manifestación. Ministerio de Elías que opera, ¿quién? El ángel del pacto, el Dios de Elías. Ahora podemos ver que la bendición que nos ha tocado en la América Latina y el Caribe es más grande de lo que nuestros sentidos pueden comprender. Pero con lo que podemos comprender, podemos ver que es grande. Ahora, todo lo que Él ha prometido para este tiempo final, Él lo va cumpliendo gradualmente. Y cuando estemos ya transformados, podremos comprender plenamente todo lo que Él ha estado haciendo en este tiempo final. O sea, comprenderlo todo, con todo el alcance que tiene la obra de Cristo correspondiente a este tiempo final. Pero con lo que ya comprendemos, lo cual creemos con toda nuestra alma, podemos ver que es grande la bendición que el Dios de Elías nos está dando en este tiempo final. En la quinta manifestación es que Elías será adoptado. ¿Saben lo que eso significa? Que será la primera ocasión en que un ser humano
nacido en la tierra por medio de un hombre y de una mujer, redimido por la sangre de Cristo, será adoptado. Será la primera ocasión, porque cuando Jesús fue adoptado, Él nació por creación divina. Así es que podemos ver que esa bendición también pasará a todos los escogidos de Dios y serán adoptados sin ver muerte los escogidos de Dios que estén viviendo en esos momentos en que se ha adoptado el quinto Elías, el ángel de Jesucristo, y sean resucitados los muertos en Cristo. Cuando los veamos, seremos transformados. Y eso es la adopción, la redención del cuerpo, en donde obtendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno, jovencito y glorificado, con todas las luces bien activas. Y nunca se apagarán esos rayos de luz. Por eso es que no nos pondremos viejos, ni nos enfermaremos. A medida que se le apagan los rayos de luz al cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, se va poniendo viejo y va viéndose el tiempo a medida que le pasa al cuerpo físico, hasta que al final muere el cuerpo físico, porque se le agota hasta el último rayo de luz que le queda al final. Bueno, podemos ver que tenemos una bendición muy grande en este tiempo final. Disfrutemos esa bendición, aprovechemos siendo alimentados con esa palabra de Dios, de modo que se haga carne en cada uno de ustedes y en mí, esa palabra revelada, para que pronto cada uno de ustedes y yo también seamos transformados. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados, los muertos en Cristo resucitados, y luego llevados todos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Estaré nuevamente con ustedes en la próxima actividad para ver el tema que corresponde a la próxima actividad, el cual es Dios mostrándonos el camino por donde debemos andar. Y vamos a ver en ese tema algunos detalles muy importantes, pues todos queremos ser transformados, pero hay un camino divino para en ese camino estar en este tiempo final. Ahora hemos visto dónde está el Dios del Elías. Decir esto quizás para otras naciones sonaría un poco raro o fanático, pero para nosotros suena tan claro y verdadero, porque es la palabra de Dios prometida para nosotros, para este tiempo final. Y nosotros la hemos recibido. Así es que para nosotros es la bendición más grande
que Dios nos está dando en este tiempo final. Así como Elías se fue en un carro de fuego, serán también Elías y los escogidos de este tiempo final.